Padre celestial y buen Dios, te damos gracias por este día de vida. Gracias, Señor, porque hemos podido venir libremente a exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque podemos decir de que por gracia somos hijos tuyos. Gracias, Padre amado, también porque como iglesia estamos cumpliendo 102 años. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo lumbrera para esta ciudad. Ayúdanos, Señor, también para seguir siendo apoyo espiritual de los ciudadanos de esta ciudad. Ínstanos también, danos esa inquietud de poder seguir abriendo lugares de adoración para ti. Gracias, mil gracias, Señor, por este día. Te entregamos nuestra adoración a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer tiene mucho sentido, que si bien es cierto fue escrito a un joven pastor, pero también es escrita para la iglesia. Pues la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar, la iglesia tiene la responsabilidad de ser el reflejo del carácter y el amor de Cristo en medio de esta sociedad. Dios nos llamó porque en lo personal a cada uno de nosotros, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí, porque tenía un propósito para tu vida y para mi vida. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Dios tiene un propósito. Cuando te llamó a ti y me llamó a mí, un propósito para mi vida. En primer lugar, rescatarme del pecado, de las garras del pecado y de la condenación eterna. Pero también Dios nos llamó no solo porque tenía un propósito para mi vida, sino que también Él nos llamó porque tiene un propósito con mi vida. Un propósito para mi vida y un propósito con mi vida. Por lo tanto, la iglesia fue llamada, fue adquirida, porque Dios tenía un propósito para la iglesia, pero también un propósito con la iglesia. En la oración que decía al principio nuestro hermano Rodrigo, nos hablaba de la responsabilidad nuestra como iglesia en esta ciudad. Ser de bendición. He titulado esta reflexión: ten cuidado de ti mismo, un mensaje a nuestra conciencia. Mis queridos hermanos y amados hermanos y amadas hermanas, amigos, visitas de la primera iglesia bautista de Temuco, es sin lugar a duda este un momento muy especial, muy significativo para cada uno de nosotros, pues estamos cumpliendo un año más de vida y ya son 102. No se nos nota, ¿cierto? 102 años sembrando la semilla, la bendita semilla del Evangelio de Jesucristo. En estos 102 años son muchos los que han conocido a Jesucristo en este edificio. Son muchos los que se han formado en este edificio. Son muchos los que han sido llamados al ministerio y hoy están predicando en diferentes partes del país y del mundo, que salieron del seno de esta iglesia, de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Son muchas las familias que han pasado por este lugar. Son muchas las iglesias que se han formado producto de la visión de estos 102 años de esta iglesia. Recién estábamos recordando de que algunos domingos atrás se constituyó la última de las misiones ahí en Collín Alto como iglesia. Y quedan otras, queda Puerto Saavedra, queda El Tuco, queda todavía Quilaco, otros lugares, y queda también levantar nuevas iglesias aquí en la zona de Temuco. Porque la iglesia no se puede detener.
Hoy, cuando estamos celebrando un cumpleaños más, Dios nos hace un llamado a la responsabilidad. Dios nos hace un llamado a la madurez y al crecimiento que viene de una relación profunda con Dios. Pero hoy día, en esta ocasión, no me voy a detener en la historia. No quiero que nos detengamos en la celebración, pero sí quiero que nos detengamos en la palabra de Dios. Y podamos abrir la palabra de Dios. Y como le he dicho en otras ocasiones, cada vez que abrimos la palabra de Dios, entramos a Tierra Santa. Y hay que acercarse a la palabra de Dios, quitando nuestro calzado para calzar el calzado del Señor. Entonces, me voy a detener con ustedes y nos vamos a detener juntos en esta exhortación que Pablo le hace al joven Timoteo, aunque algunos de nosotros ya no somos tan jovencitos de aquí, pero sí nos vamos a detener en este consejo que el Señor le encarga a la iglesia. Dice la palabra en el pasaje que leíamos, voy a resaltar algunos textos: no descuides el don que hay en ti. Dios nos ha llamado, como dije al principio, porque tenía un propósito para mi vida, pero también un propósito para mi vida. Y para eso Él nos ha dotado, por medio de la gracia del Espíritu Santo, con dones, ministerios y talentos para llevar adelante esta tarea. Por eso Pablo dice: no descuides el don que hay en ti. Lo importante, mis amados hermanos, es llegar al final de nuestras vidas y de nuestros ministerios con la frente en alto. Recién estábamos reconociendo aquí a nuestro amado hermano Franco y a su ayuda idónea de nuestra hermana Humilde. Qué interesante ver que cuando ellos tenían la fuerza del búfalo, podían caminar, podían ir hacia esos lugares a predicar el Evangelio. Y quiero decirle que el hermano Franco todavía predica. Cuando él va a Villarrica, todavía predica. Lo importante, como digo, es llegar al final de nuestras vidas y de nuestros ministerios con la frente en alto, sin que nadie tenga que decir nada de nosotros. Y Pablo llega al final de su ministerio con la frente en alto, y él dice allí en 2 Timoteo 4, 6 al 8: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Qué interesante como Pablo ve el final de sus días. No lo ve como algo terrible, no se enfoca en los dolores, no se enfoca en la enfermedad, se enfoca en que estás para ser sacrificado, para ya partir a la presencia del Señor. Observemos entonces los consejos de un viejo y sabio pastor para nuestra iglesia, que seremos los que continuaremos con el ministerio de la palabra. Un mensaje entonces a la conciencia. Tiene solo un punto el mensaje, pero varios subpuntos. En este mensaje a la conciencia, lo primero que Pablo dice: no descuides, no descuide. Para decir, tener sumo cuidado, estar alertas, porque Satanás siempre va a apelar a tres tipos de tentaciones para desviarnos del propósito, para desviar a la iglesia del propósito. Siempre han sido tres las formas, desde el Edén, pasando por Jesucristo y en la historia: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Son las tres áreas en las cuales Satanás nos ataca. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús, lo hizo en el inicio de la historia de la iglesia. Por eso Juan escribe en una de sus cartas: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No descuidemos entonces
Este no descuiden es una aparente negación, pero en el fondo es una afirmación al afirmar el fuego del don según 2 Timoteo 1:6. Usen de manera adecuada, dice Pablo, las herramientas que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Mantener las herramientas en buen estado. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Nuestra boca. Mantener nuestra lengua controlada. Saber lo que decimos. Un mensaje que prediqué hace algunos domingos atrás. ¿Era necesario decir lo que dije? Es necesario decir lo que muchas veces decimos porque apelamos al derecho de decir lo que yo siento. Mantener en buen estado nuestra boca, en el sentido de saber lo que digo. ¿Se acuerdan cuando fuimos niños y nos enseñaron ese corito? Cuidadito, tu boquita lo que dice. ¿Se acuerdan? Yo creo que hay que enseñárselo hoy día a nosotros los más grandecitos. Cuidadito tu boquita lo que dice. Mantener en buen estado nuestra boca, mantener en buen estado nuestro intelecto. Que nuestro intelecto no se mezcle con las filosofías de esta sociedad postmoderna, de esta sociedad progresista. Que nuestro intelecto no se mezcle con estas filosofías que atentan contra los principios y los valores de la palabra de Dios. Mantener nuestro intelecto activo. ¿Cómo? Estudiando la palabra, meditando en la palabra, escudriñándola, aplicándola, viviéndola, enseñándola, modelándola, modelando el Evangelio, modelando la palabra del Señor. Mantener entonces una vida de ternura. La persona más tierna que ha pisado este mundo fue Jesucristo. Y Él demostró su amor, su ternura en toda circunstancia y se detuvo a atender toda necesidad del ser humano. La iglesia no puede perder esa ternura. La iglesia no puede perder ese amor. La iglesia no puede perder esa pasión por las almas perdidas. No podemos perder la pasión por aquellos que hoy día vagan por el mundo sin Cristo. Y no me refiero solo a una acción social, como lo hace el ministerio que sale por las noches a dar alimento. No me refiero solo a ese proyecto vida, sino que también al proyecto de vida en todo lo que esto significa. Modelar y predicar, tener pasión, ternura por las personas que no conocen al Señor. Que ese amor sea sin fingimiento, dice la palabra, aborreciendo lo malo y buscando lo bueno. Lo segundo, no solo descuiden, no dice no se descuiden, sino que también dice ocúpense. ¿En qué estamos usando nosotros nuestro tiempo? Apliquémonos en las cosas espirituales. Apliquémonos en las cosas que tienen una trascendencia más allá del sol. Apliquémonos entonces en las cosas espirituales. Pongamos nuestros 5 sentidos en la lectura, en la exhortación, en la oración, en la enseñanza, en la evangelización. Pero ya lo que me quiero detener por algunos segundos. Ocuparnos en la oración. Jesucristo ocupó mucho de su tiempo en la oración. Jesucristo se dio cuenta que para el ejercicio de un ministerio como el que tenía que realizar necesitaba estar en comunión con Dios.
Necesitaba estar en sintonía con Dios. El domingo pasado yo le decía, hermano, sintonicémonos durante la semana. Y la única manera de sintonizarnos durante la semana es que usted y yo estemos orando. Cuando usted ora en su casa y yo oro acá, estamos en sintonía con Dios. Cuando usted lee en su casa o lee en su trabajo y yo estoy leyendo acá la palabra, estamos en sintonía con Dios. Cuando usted anda visitando a algún hermano, algún enfermo y yo ando visitando, estamos en sintonía. Esa es la sintonía que Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy como iglesia. Yo estoy seguro que mañana en la noche a las 10 muchos van, ¿para qué voy a negarlo? Vamos a estar en sintonía. Y vamos a estar frente a un televisor. ¿Qué les parece si mañana establecemos un culto de oración a las 10 de la noche? ¿Qué me dirían ustedes? Los fanáticos me dirían amén. Y los fanáticos de fútbol dirían, pero pastor. En fin. ¿Con qué facilidad nos ponemos en sintonía con algo que es normal, que nos gusta a los seres humanos, nos gustan los deportes? A las hermanas les gustan las comedias. Nos sintonizamos en esas cosas. Pero si nos sintonizamos en la palabra de Dios, vamos a hacer una iglesia que está en sintonía con el Padre. Y vamos a hacer una iglesia que va a dar testimonio. Y la gente va a venir, va a correr. Porque aquí va a encontrar algo especial. Entonces cuando estamos de aniversario, sí, tenemos que abrazarnos, sí, decirnos feliz cumpleaños, pero sí aprender que hay una responsabilidad. Que si hoy estamos aquí, solo es por la gracia de Dios, no por mérito humano. Vuelvo a la idea entonces, en sintonía a través de la oración. Ahora, es curioso que los discípulos cuando andaban con Jesús, los discípulos no le preguntan, no le dicen al Señor, Señor, enséñanos a evangelizar. En ningún momento los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos métodos de evangelización. Jesús, haznos, por favor, un taller de evangelismo explosivo. No, nunca escuché eso. Pero ¿saben lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Miren, en Lucas 11:1, escucha lo que dice. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí Jesús les enseña la oración que nosotros llamamos la oración moderna. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí estamos exaltando al Padre. Pero ahí hay una petición después. Hágase tu voluntad. Y dice que la oración sincera es aquella que le pide a Dios que se haga su voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Cuidado que en el rezo católico apostólico romano le cambiaron la forma. Hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. No, el texto dice, hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, el modelo del cielo que se haga aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La oración trae el modelo del cielo a la iglesia. El modelo está en la intimidad que tengamos con el Señor por medio de la oración. Por eso dice la palabra, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ese es el desafío, hermano, en este nuevo aniversario.
sintonizarnos más con el Señor, buscar el rostro de Dios con mayor intensidad. ¿Para qué? Para que el modelo de gobierno, para que el modelo de vida, para que el modelo del cielo se haga realidad. En primer lugar en tu vida, en mi vida, en tu hogar, en mi hogar, en la iglesia. Necesitamos vivir con el modelo del cielo, y solo lo vamos a descubrir a través de la oración. Sigamos entonces. Podría decir mucho más de esto, pero vamos a continuar. Busquemos siempre el rostro de Dios. Busquemos siempre el rostro de Dios. ¿Para qué? Para ir adquiriendo sabiduría. En el pasaje que se leyó en el Salmo 90, el versículo 12, en la oración de Moisés, el versículo 12 del Salmo 90 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, busquemos el rostro de Dios para ir adquiriendo sabiduría, para ir empapándonos del modelo del cielo, la cual no se adquiere. Esta sabiduría y este modelo no se adquiere en una institución teológica. Lo que nos dan las instituciones son herramientas. La sabiduría se adquiere en una relación diaria con el Señor, en el trato diario que Dios quiere hacer con tu vida, en el trato con la gente, con esos hermanos que a veces no nos aman, con esas personas que a veces no nos quieren. Allí se va adquiriendo sabiduría, porque la Biblia dice que incluso hay que amar a la esposa. Dice: tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces tengo que amarla. A la esposa hay que amarla como la esposa, pero también tengo que amarla como mi prójimo. Amarás a tu prójimo, pero también tengo que amarla como mi enemigo, porque dice: amarás a tu enemigo. Entonces tengo que amar a aquellas personas que aún a nosotros no nos aman. Ahora, no realicemos nuestro ministerio, no trabajemos, hermanos, para honrar al hombre, sino que trabajemos en la iglesia para honrar a Dios. Siempre pensando en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para glorificar a Dios. Entonces, en tercer lugar, tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. El autocuidado es muy importante. ¿A quién le gusta hacerse chequeos médicos? Nadie. Y tratamos de evitar al máximo, sobre todo los hombres. No queremos ir al médico, no nos gusta chequearnos, porque si nos hacemos chequeo, algo nos van a decir. Hágase este examen, hágase todo, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos autocuidado. No se olvide de que nosotros somos mayordomos de este cuerpo que el Señor nos dio. Pero no me voy a detener en eso. Me refiero al autocuidado de mí mismo, en mi espiritualidad y en la doctrina. Vigilemos muy de cerca nuestra conducta y nuestra enseñanza. Una vida santa y una enseñanza sana deben ir siempre de la mano. Una vida santa y una enseñanza sana deben ir siempre de la mano por la vida. Debemos vivir en todo momento y lugar una vida íntegra. ¿Sabe por qué? Porque la integridad marca la diferencia.
en esta situación que ocurrió con la quema del mercado, donde hemos estado en contacto con tantas personas, y en una reunión que tuvimos, uno de los dueños de un restaurante dijo: ¿sabe, pastor? Todo mi personal es evangélico, porque son los mejores empleados. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Yo dije: ¿habrá alguno de mi iglesia ahí? No había ninguno. Todos los mis empleados son evangélicos, porque todos aquellos que yo he tenido que no son cristianos, o me roban, o llegan tarde, o se van antes. Eso es testimonio. Eso es integridad. Y la integridad marca la diferencia. Y es eso lo que nosotros como iglesia debemos marcar. Diferencia en esta sociedad. Diferencia en este mundo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dios está en nosotros. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, el verso 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, y el que pervierte sus caminos será quebrantado. Palabra del Señor, el que camina en integridad. Entonces la iglesia jamás debe perder la integridad, porque es una demanda para llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Salmos, el Salmo 26, versículo 11, dice lo siguiente: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Una vida santa y una enseñanza sana deben ir siempre de la mano, porque eso nos va a llevar a vivir en integridad. Cuidémonos. Es una voz de alerta. Es una voz de alerta divina, es un llamado divino. Ninguno más que nosotros, hermanos, somos los responsables que nadie el día de mañana nos apunte con el dedo. Mira la que va ahí, mira el que va ahí. Nosotros somos los responsables de que nadie tenga nada que decir negativo el día de mañana. Cuídense de qué. Cuídense de qué en la pregunta. Miremos lo que dice la palabra del Señor, y quiero llevarle a un pasaje en el Antiguo Testamento que no me lo leyó mi hermano Rodríguez. Después hablaremos. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante dice: cuídate, en primer lugar, de no olvidarte de Jehová. ¿Con qué facilidad nos olvidamos de Dios? Cuando todo anda bien, nos olvidamos de Dios. Cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, ¿por qué? No suceda que, se enorgullezca tu corazón. Muchas veces nosotros creemos todo lo que hemos logrado, que todo lo que somos es por mi propia capacidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que de Jehová viene la sabiduría y la inteligencia. Nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, de cumplir con su palabra, con sus mandamientos. No suceda que se enorgullezca tu corazón, no sea que te olvides. Acuérdate de Jehová tu Dios, atiende a su voz.
Nunca nos debemos olvidar de dónde el Señor nos llamó. Nunca nos debemos olvidar quiénes éramos antes y quiénes somos hoy día gracias a la gracia de Dios. No por tu capacidad, no por tu inteligencia, no por lo que tú has logrado en la vida. Todo es por la gracia de Dios. Iglesia amada, todo lo que usted y yo somos es por la gracia de Dios. Por eso dice la palabra: cuídate de no olvidarte, hombre, de Jehová tu Dios. El descuido trae como consecuencia llanto, desconsuelo, dolor, desolación, crujir de dientes. David en su momento descuidó su relación con Dios y perdió su integridad. La quiso esconder, pero no pudo. Dios, estimados hermanos, no puede seguir tolerando la falta de integridad en la vida de los creyentes. Debemos tener cuidado para no andar dando espectáculos tristes en la sociedad, ni por medio de las redes sociales. Qué triste es a veces cuando usted sabe que el periodismo de hoy anda buscando algo negativo en el mundo evangélico. Cuando aparece algo negativo, primero titulares. ¿Usted cree que el periodismo dijo algo de esta región? Que los pastores y las iglesias nos unimos y levantamos un culto de clamor y una ofrenda para los locatarios del mercado. No dijo absolutamente nada. Esto es para la gloria de Dios, no es para nuestro ego. Levantamos una ofrenda de 6 millones de pesos. ¿Sabe cuánto fue la ofrenda del Mercadodón? Del Mercadodón. ¿Sabe cuánto fue la ofrenda? ¿Cuánto se imagina? Lo que acumularon, ¿y sabe cuánto fue? 700.000 pesos. ¿Y la iglesia? Dios no mide las cantidades, pero Dios mide la intención del corazón. Entonces, qué hermoso es poder dar testimonio, ¿ya? Y no dar espectáculos tristes en la sociedad, ni por medio de las redes sociales. Por eso, estimados jóvenes y no tan jóvenes, cuidado lo que escribes en el Facebook. Cuidado con lo que escribes. No escribas cosas, no respondas por el Facebook. Cuidado. Porque ¿saben por qué cuidado? Porque de la abundancia del corazón escriben los dedos. Cuidado, hermanos, lo que decimos. No es mejor mandar un textito bíblico, no es mejor decir una palabra de motivación, no es mejor decir una palabra de evangelización. Dios demanda santidad e integridad, y estas se reflejan, se evidencian. Es muy perjudicial que el evangelio corra por hombres dañados espiritualmente. Es muy perjudicial que el evangelio corra por hombres que están motivados por el dinero y no por el amor a las almas. Es muy perjudicial porque el evangelio se desprestigia con estos hombres y mujeres que buscan llenar sus bolsillos de dinero, pero no llenar el cielo con almas nuevas para Dios. La integridad es producto de una disciplina espiritual, de una vida, como ya se lo he dicho, en sintonía con Dios. Que nuestros labios, como dice el profeta Isaías y el Salmo 141, que nuestros labios sean tocados por el fuego de Dios. Ese fuego que quema el pecado y ese fuego que incinera la maldad, pero también ese fuego que produce bendición. Oídos abiertos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios.
Ahí están las citas. Pero también ojos despiertos y vigilantes. En cuarto lugar, para ya ir concluyendo, conservémonos puros. Mantengamos, una sana reputación. La reputación se construye día a día y es el más fiel reflejo de lo que hay en nuestro interior. Es el fiel reflejo de lo que abunda en el interior de nuestro corazón y de nuestra mente. Encierra valores tan preciosos como la responsabilidad. Hermanos amados, Dios es tan responsable con nosotros que no cesan día a día sus bendiciones. No han cesado, dice el libro de Lamentaciones, no han cesado sus bendiciones, nuevas son cada mañana. Dios es tan fiel en bendecirnos día a día. Dios hoy te bendijo esta mañana cuando lograste abrir tus ojos. Es una bendición vivir este nuevo día. Dios te bendijo cuando te sentaste a la mesa con tu familia y te tomaste un plato de Quaker, una harina tostada con leche, café. Yo tomo harina de avellana, por si acaso. Es más sana para los diabéticos. Dios te bendijo esta mañana al estar sentado aquí. Él no te trajo para que vengas a ver un espectáculo. Él te trajo porque quiere bendecir tu vida. Entonces, qué importante, hermanos, la fidelidad de Dios. Pero si Dios es fiel, yo también tengo que responderle con fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Fiel por mi tiempo, fiel a la palabra, fiel en la entrega también de mis tiempos a Dios. Fiel. La fidelidad debe ser integral, porque digo yo que en la reputación se construye día a día, encierra valores preciosos como la responsabilidad, la fidelidad, la confiabilidad. Fíjate que Dios te ha confiado a la iglesia su mensaje. Dios te ha confiado a ti ser el que continúa con lo que Cristo continúa hace ya de 2000 años. Dios te confió a ti y a mí el mensaje del Evangelio. Pero también es importante, como ya hemos dicho, la integridad y la sabiduría. Todos estos valores no se compran, ni se falsifican. La reputación, hermanos, es lo que dicen las personas de usted y de mí cuando no estamos presentes. ¿Qué es lo que dirán ustedes en su mesa del pastor Río y de mí? ¿Qué dirán? Ríanse nomás. ¿Qué dirán de los diáconos? ¿Qué dirán? La reputación es lo que dicen las personas de sus guías espirituales cuando estos no están presentes. Se va adquiriendo con el tiempo y la madurez. Cuesta lograrla, pero se puede perder en un minuto. Y la gente nos recordará, hermano, por ese incidente. Fíjense que al Cóndor Roja,
perdón el que habla de fútbol, lo recuerdan por ese incidente en el Maracaná, pero no lo recuerdan lo buen arquero que fue y que jugó en el mejor equipo de Chile, la selección chilena. Fíjese que la gente, hermanos míos, siempre va a recordar lo malo, pero va a echar al olvido lo bueno. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. La gente nos recordará por ese incidente en nuestra vida y no por todo lo bueno que pudiéramos haber realizado. Por eso, mis queridos hermanos, debemos ser cautelosos, tener cuidado de sí mismos, no descuidarnos en nuestra vida privada, conservarnos puros, tener una santidad de impacto, tener siempre presente a Dios en nuestra vida y ser muy cuidadosos en nuestra toma de decisiones. Amados hermanos y hermanas, que el príncipe de los pastores nos guíe y nos capacite, para que siempre seamos siervos y siervas inspiradas por su Santo Espíritu, que tengamos el aroma de Dios para que el mundo crea que solo en Él hay salvación. Un año más no debe darnos lo mismo, sino que es un año, un llamado a la responsabilidad, a seguir sembrando la semilla del Evangelio por medio del estilo de vida, como lo hicieron en el pasado aquellos que nos antecedieron. Dios nos bendiga, hermanos, en esta hermosa comisión. Y les invito a honrar y a glorificar a Dios, leyendo todos juntos el Salmo 90, el versículo 17. Puestos en pie, mientras mi hermano va al piano, vamos a cantar el himno 522. Vamos a leer juntos el Salmo 90, el versículo 17. En el nombre del Señor leamos su palabra. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Vamos a pedir a la nieta de nuestro hermano Raúl, Andreina, por favor, si puedes orar por nuestro hermano y por nuestra iglesia también, si estamos de cumpleaños. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor, porque tú eres quien ha planificado nuestras vidas, Señor, quien ha puesto propósitos en nuestros corazones, ha puesto metas, un motivo para vivir, Señor. Te damos gracias por cada día que tú nos permites pisar esta tierra y te damos gracias, Señor, porque el plan tuyo era que fuésemos salvos por medio de Jesucristo. Señor, además de agradecer por la vida de cada uno de mis hermanos que ha cumplido un año más de vida, te damos gracias, Señor, por esta congregación que ha visto la salvación de muchas personas. Y, Señor, que yo te pido una bendición muy especial para esta congregación, Señor. Estos son mis hermanos, Señor. Aquí tengo amigos, aquí hemos creado familias, Señor, y ha sido todo por tu mano poderosa, por tu amor. Te pedimos, Señor, que esta congregación pueda seguir avanzando firme, caminando tus caminos, Señor, llevando tu palabra, predicando tu hermoso evangelio, Señor. Y Señor, solamente tú nos das el poder para hacer lo que como iglesia somos llamados a hacer. Nadie más, no son nuestras fuerzas, Señor,
ni nuestras habilidades, es tu Espíritu en nosotros. Y a ti te alabamos, Señor, te damos gracias por lo que nos has permitido llegar a ser y por los planes que tienes para esta iglesia. Así que solo a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor, porque esta congregación te pertenece a ti, no es de nosotros, Señor. Ha sido tu trabajo en nosotros. A ti te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen su asiento, que vamos a terminar nuestra reunión. De interpretar los dos himnos finales, la iglesia. Acá adelante, no voy a pasar. Quiero entregarle el siguiente galvano. Dice la primera iglesia bautista de Temuco al hermano Pablo Santibáñez, en reconocimiento a su destacada participación en la gestión y dirección del coro centenario, creado con ocasión de la celebración de los 100 años de nuestra congregación. Temuco, 102 aniversario, junio 2016.
gloria es para Dios. Agradecemos a nuestros amigos que nos han acompañado y hermanos. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Amados hermanos, estamos concluyendo este culto especial de servicio, pero hoy a las 4 de la tarde es nuestra gran fiesta con disfraces, sin disfraces, pero ojalá con disfraces. Que tengamos una hermosa jornada a las 4 de la tarde en los salones interiores, todos cordialmente invitados, incluso los que no se inscribieron. Pueden inscribirse porque no queremos que nadie se reste. Queremos tener una gran jornada esta tarde. Además quiero hacerle una invitación, una vez que concluya el servicio, todos vamos ahí al frontis, vamos a sacar los autos y nos vamos a sacar una gran fotografía. ¿Ya? El coro se queda un ratito, ¿ya? Pero después nos vamos a sacar ahí una gran fotografía, todos los que hoy día participamos de este culto aniversario. Pongámonos en pie y vamos a entregar este servicio al Señor con las palabras del apóstol Pablo en su despedida y oración final. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y la iglesia dice: amén. Dios les bendiga.